El libro aborda la crisis como un estado temporal, inesperado y accidental que puede devenir en alguna mejora o en algún obstáculo en la vida de la persona. Es un momento óptimo en el que la persona puede hacer una reorganización en su vida. La crisis apunta a mejorar o a empeorar la vida de la persona, dependiendo de los criterios, de la gravedad del evento o la intensidad del evento. En algunos eventos la gravedad está en ellas mismas, por ejemplo la muerte de algún familiar cercano, dependiendo del ambiente y de la red de apoyo con la que la persona cuente. Esto puede incluir el cómo actúan las personas cercanas a la persona que sufre la crisis. Entre las personas que están cercanas se encuentra la familia, los amigos o las autoridades como podrían ser policías, enfermeros y psicólogos. El libro también menciona las intervenciones del ambiente. Dichas intervenciones se llevan a cabo en los 3 niveles de prevención. Prevención primaria, donde se trata de reducir los índices del incidente. También se trata de preparar a la persona para que al enfrentar la crisis tenga una menor intensidad. Prevención secundaria, se trata de poder reducir los daños y los efectos negativos que desencadena la crisis. Prevención terciaria, se trata de reparar los daños provocados por las crisis. Se mencionan muchas crisis dentro de las que se podrían pensar que son las más frecuentes en nuestra sociedad. Podríamos hablar de crímenes, muerte, divorcios y también de crisis no tan graves que se presentan en la vida cotidiana de las personas, como el matrimonio, embarazo, jubilaciones, cambio de casa y de escuela. Algo importante que se menciona es que durante las crisis se presenta un estado de desequilibrio en la forma de los fenómenos como ansiedad, cólera, depresión. En algunos casos se pueden presentar síntomas somáticos o trastornos en la conducta. Un punto importante para que la crisis se pueda desenvolver de un modo benéfico es que la persona que está atendiendo pueda ayudar de una buena forma a organizar las ideas. Esto se hace mediante la sugestión. Es muy fácil que se proporcione la sugestión porque las defensas de la persona están bajas. El libro propone considerar para el tratamiento es que las personas vivimos en un sistema y que aparte son una dinámica específica. El sujeto también está considerado en sí como un sistema por el pensamiento y por los afectos. ¿Cómo realizar intervención en crisis? Existe una amplia gama de técnicas que nos permiten abordar situaciones de peligro para la persona que las experimenta. Sin embargo, es importante tener un punto de partida que consolide nuestro conocimiento respecto a los principios clínicos para la intervención en crisis. Número 1. Proporcionar una ayuda de modo inmediato y de fácil acceso. No esperar horas, días o semanas para la ayuda reduce el peligro. Número 2. Lograr que el paciente recupere el funcionamiento que tenía antes de la crisis. Podemos tomar en cuenta como una analogía bastante precisa que el terapeuta ayuda al paciente a salir de las cuerdas y regresar al cuadrilátero. Número 3. Obtener información sobre el paciente para facilitar la detección de las variables que pudieron manifestar la crisis y qué otras variables pueden movilizarla. La persona que desempeña el papel de ayuda o protección tiene la responsabilidad de abordar de manera directiva, pero al mismo tiempo flexible, logrando facilitar la resolución de la crisis. El modelo amplio de la intervención en crisis abarca la intervención de primera y segunda instancia. La primera instancia se refiere a los primeros auxilios psicológicos, que generalmente es por unos minutos o incluso horas, con el propósito de brindar apoyo y evitar el peligro. La segunda instancia se refiere a la terapia para crisis. Puede ser desde semanas a meses y se pretende que el paciente integre el incidente a su vida para enfrentar con más recursos el futuro. Cada enfoque aplica dependiendo de la circunstancia de la crisis. Es importante recordar que estas intervenciones de primera instancia son cortas, usualmente de una sola sesión, donde el objetivo principal es auxiliar a la persona a enfrentar la crisis y comenzar con el proceso de solución del problema. Estas intervenciones pueden ser proporcionadas por una amplia gama de asistentes comunitarios. Al comenzar el proceso es importante saber qué hacer basándonos en 5 componentes principales. Número 1. Realizar contacto psicológico escuchando con atención y que el paciente se sienta comprendido, aceptado y apoyado. No solo se hace mediante comunicaciones verbales, algunas veces el contacto físico como tocar o abrazar puede resultar efectivo, aunque dependerá mucho de la situación y de la persona. Número 2. Analizar las dimensiones del problema. Tomar en cuenta el pasado, presente y futuro en relación a las necesidades inmediatas y posteriores del paciente. Número 3. Sondear las posibles soluciones, proponer alternativas y examinar lo que el paciente puede o podría hacer ahora. Número 4. Asistir en la ejecución de la acción concreta de soluciones inmediatas.
Y finalmente, brindar seguimiento estableciendo un convenio para recontactar. Es importante también tomar en cuenta algunas medidas que no se deben hacer en los primeros auxilios psicológicos, como ignorar sentimientos o hechos del paciente, intentar resolver todo en ese momento o incluso tomar partida a alguna situación o decisión. Todo lo que el terapeuta hace se encamina a auxiliar al paciente con el impacto del incidente. La valoración, el tratamiento y la evaluación se refuerzan en las 5 modalidades CASIC. La teoría de la crisis sugiere darle particular atención a estas 5 dimensiones clave, las cuales son conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognoscitiva. Evaluar el área conductual se refiere a considerar las actividades que el paciente realiza, como trabajar, dormir, comer, entre otras, si no han sido afectadas de forma negativa o positiva para el paciente. En el área afectiva se tratará de percibir cómo se siente el individuo e incluso detectar si expresa sus sentimientos o los mantiene ocultos. Pueden existir síntomas físicos que se asocien con el incidente de crisis. Esto se refiere al área somática. Y finalmente es imprescindible evaluar el impacto de crisis en el aspecto social del paciente, familia, amigos, así como evaluar sus funciones mentales superiores y el proceso de pensamiento. Como ya se vio en el capítulo anterior, la terapia multimodal para crisis surge de enfoques holísticos reforzándose con las 5 modalidades de CASIC. Sin embargo, no todos los casos se resuelven tan bien, ya que el resultado no solo depende de la estrategia del terapeuta, sino también de una multitud de otras variables, ya que algunas están más allá del control del terapeuta, como lo son la familia, los amigos, consejeros y la televisión. Todos estos tienen acceso a los pacientes durante su proceso de reorganización. Es por eso que una premisa básica para la teoría de crisis es que los trabajadores en muchos sistemas comunitarios tienen una influencia poderosa, como los individuos, las familias, los abogados, policías, el personal de hospitales, maestros. Todos estos tienen oportunidades para ofrecer los primeros auxilios psicológicos como parte de sus obligaciones para así seguir la huella del progreso del paciente. De tal modo que el entrenamiento para la intervención en crisis no necesita ser una obligación, sino un conjunto de habilidades para mejorar la situación que encaran todos los días estos profesionistas. Es por eso que cuando un sistema es fortalecido con cursos, seminarios, técnicas, hay más oportunidades de supervivencia para un servicio de crisis. Los ministros, sacerdotes y rabinos desempeñan un papel importante en la resolución de crisis, ya que son cruciales protectores de casi todas las comunidades, y es por eso que ha habido un crecimiento enorme en el desarrollo de la consejería pastoral, como una disciplina, ya que muchos acuden primero a ellos antes que a buscar otro tipo de ayuda profesional. Los ministros se sitúan de un modo ideal para efectuar la consejería en crisis, por numerosas razones, considerándolos como los consejeros naturales para crisis. También los abogados tienen un papel importante en la intervención en crisis, ya que consagran de un 30 a un 80% de su tiempo en la consejería de sus clientes, aunque casi no reciben entrenamiento formal acerca de cómo tratar con sus clientes, ya que muchos abogados no tienen interés en tratar con las emociones de los clientes. Es por eso que la teoría de crisis sirve como una herramienta para comprender y tratar de modo efectivo a sus clientes, porque estos siempre tienen contacto con personas en crisis y teniendo un uso de estrategias de intervención en crisis se puede reducir el tiempo que se necesita para solucionar un problema. Otra profesión que influye en la intervención en crisis es la policía, ya que el 80 o 90% de los oficiales promedio se emplean en actividades del mantenimiento del orden, y muchas veces estas implican a la intervención de crisis, de tal modo que las comunidades dependen en gran medida de la asistencia de la policía. Es por eso que los policías son trabajadores estratégicos que tratan con las personas en crisis, y el modelo de intervención en crisis es compatible con los procedimientos policíacos. El uso efectivo de la intervención en crisis puede reducir el tiempo que se emplea en las actividades relacionadas con asuntos no criminales, como lo son las peleas familiares, los intentos de suicidio, las víctimas de accidentes, violaciones, entre otros agravios. Es por eso que el objetivo inmediato de los policías es reducir las tensiones y dar calma a la situación, demostrando comprensión, distracción, tranquilizar, negociar, escuchar, el uso del humor y de animar a las personas que sufren alguna crisis. Por lo tanto, los policías necesitan tener este uso de habilidades para manejar las crisis. En la unidad de cuidados intensivos es muy común que se tenga contacto directo con los enfermos y las familias en el transcurso de la enfermedad. Uno de los retos aquí es la relación que se tiene con los síntomas físicos y los síntomas emocionales.
La presencia de una crisis multifacética representa una amenaza al cuerpo que podría interpretarse como la pérdida de una función. Es importante tener una buena comunicación con el enfermo, darle información y explicarle la gravedad de su situación, poner atención especial en el riesgo de mortalidad del paciente y de cuánto ésta puede alterarse por la medicación prescrita. Tanto el hospital como el paciente deberán de trabajar en conjunto para encontrar una mayor solución. El profesional de la salud debe estar informado ante las distorsiones del paciente, su situación y las repercusiones en el futuro. En otras palabras, esto quiere decir tener el completo conocimiento del padecimiento del paciente. El entrar a una sala de emergencia implica tener una enfermedad grave o una lesión física que muchas veces se asocia con la amenaza de los objetivos de la vida o incluso de la misma. Desgraciadamente, pocas veces están equipados para el tratamiento de la salud mental, por lo que la mayoría está orientado y capacitado para el de la salud física. Es importante recalcar que la intervención en crisis temprana es determinante para el bienestar futuro de la víctima. Las recomendaciones para las salas de urgencias es estar equipados para proporcionar servicios de intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos deberán ser el tratamiento de preferencia. Ciertos síntomas son comunes en las personas con algún padecimiento mental, como la distorsión de la percepción y las dificultades en el pensamiento e incluso alucinaciones. Las personas con enfermedad mental son vulnerables a las crisis de descompensación psicológica. Una de las limitaciones para abordar las crisis en estos individuos viene a influir en su capacidad de pensamiento y sus problemas de estado de ánimo, que probablemente repercuta en su capacidad de poder manejar situaciones de crisis. Tenemos que centrarnos en poner en calma la situación, por lo que quizás se vea distorsionada su capacidad de poder prestar atención a los estímulos. Se enfocará el análisis en las dimensiones del problema o la situación del paciente deberá tomar responsabilidad de atender la responsabilidad para la determinación de posibles soluciones. En casos extremos de un paciente psicótico o que esté confundido, lo más ideal será trabajar de manera directiva o tomar el control directo de la situación. Se deberá evaluar la capacidad del paciente para formular un plan de acción, así como su capacidad de actuar en beneficio propio. Por las limitaciones del paciente, es necesario ser directo y específico, por lo que se tiene que definir de manera clara los planes de seguimiento. Se deberá evaluar el funcionamiento del paciente y el ambiente social en el que éste esté influido. Esto puede ser a través de preguntas a sus familiares, historiales o en algún hospital. Preguntar al paciente con respecto a sus sentimientos actuales y sus reacciones. Se debe observar sus reacciones y sus expresiones en enfermos mentales. Eso puede verse fluctuado o inestable. Este tipo de intervención se destaca que el paciente puede permanecer en un anonimato, terminar cuando éste lo requiera. El que hace la intervención también se encuentra en el anonimato. Asimismo, se reduce la dependencia. Es única en su accesibilidad y está disponible en cualquier momento. Los primeros auxilios psicológicos pueden hacerse en cualquier ámbito en la sociedad y se puede adaptar a cualquier modalidad en el teléfono. Es importante destacar que el trabajo que se hace implica tener una voz paciente y tener especial cuidado, no en lo que se dice, sino cómo se dice. También que el paciente se sienta comprendido y escuchado, para que comience a reemplazar el estado de agitación y confusión del estado de crisis. La intervención en crisis en la escuela es muy importante ya que los niños o adolescentes pasan ahí más tiempo que en sus propias casas, compartiendo tiempo con los maestros y sus compañeros. Los maestros deben de estar capacitados para darse cuenta de los cambios de conducta que los alumnos pueden tener en el salón de clases y estar atentos a cualquier circunstancia como muerte de algún familiar, amigo, divorcio de padres, peleas familiares o cualquier situación que dañe al menor, ya que todas estas circunstancias representan peligro interno para él, pero una oportunidad para acercarse, además de intervenir en estas crisis para ayudar en el aprendizaje que podría sufrir dificultades con este tipo de circunstancias. El libro explica que existen 3 tipos de intervenciones. La primera consiste en anticiparse antes del problema, dando orientación y pláticas que preparan o anticipan la crisis. La segunda habla ya de la intervención en crisis cuando es el momento del impacto e intervienen en el momento. La tercera es después del suceso, donde se interviene con el alumno y se llega a un control y ayuda para el mismo. En la lectura viene un estudio de caso donde habla de la muerte de la hermana de un alumno que tenía leucemia. Al hermano no le explican bien qué pasa, ni padres ni maestros, teniendo confusión y sentimientos de angustia. Y explica la serie de pasos de intervención después del suceso de la muerte, donde la escuela interviene en 5 sencillos pasos. 1. Se convoca reunión al maestro y director.
2. Uno de estos aborda el tema con compañeros de clase para apoyo del alumno. 3. Enviar un mensaje de condolencias a la familia del afectado. 4. Debe existir un espacio donde compañeros del difunto como el hermano afectados puedan expresar inquietudes, dudas con el maestro asignado para darle sentido y explicación a la situación. 5. Debe existir un seguimiento, pero ahora con el alumno afectado. Estos pasos ayudan al afectado como a su ambiente, ayudando e involucrando a la familia y a los alumnos. Para finalizar este tema, el libro explica que debe existir servicios para evaluar continuamente la crisis y no dejar de lado estas situaciones a las cuales los alumnos están propensos día a día, entrenando a los maestros y orientadores para que diariamente puedan ayudarlos a adaptarse al cambio. El siguiente tema, que es crisis en el trabajo, habla de la ayuda que se brinda a las empresas a sus trabajadores, pues pasan más tiempo en el trabajo que en su hogar, estando propensos a situaciones de estrés y cambio. Los nuevos trabajadores deben aprender a adaptarse tanto a las normas como al desempeño adecuado de diversas tareas. Se expresan dos tipos de crisis en el trabajo. La primera es un accidente o un conjunto de estrés o presiones laborales. La segunda es todo lo que engloba el mundo laboral en conjunto de su vida fuera del trabajo. Existen varios empleos con fuerte carga de tensión, como son los controladores de tráfico aéreo. Cada empresa, sea del tamaño que sea, debe contar con personas capacitadas para canalizar a trabajadores que lo lleguen a necesitar para que no exista peligro alguno para el empleado como protección de la empresa. En relación al análisis y conclusión respecto al libro de intervención en crisis de Slake U, es que la aplicación puede darse en cualquier ámbito. Los trabajadores o profesionistas tienen una influencia sobre las personas que pueden llegar a pasar por una crisis, enfocándose para encontrar la resolución de la misma, de tal modo que deberían de tener o desarrollar ciertas habilidades y herramientas para hacer una buena intervención. Por lo que pudimos percibir, el libro hace énfasis en procesos más prácticos que teóricos. Es bueno conocer técnicas y procesos para las situaciones de crisis, pues sabemos que estas se presentan en la vida de todas las personas y que son momentos muy importantes para el desarrollo. Cabe destacar que muchas terapias no sirven o no son funcionales para trabajar circunstancias que ocurren de forma sorpresiva.